Hello, everybody. We are here with my new friend, Sofia. Sofia, it's the right accent, from Argentina. And I met her. I was so lucky to meet her during my research concerning my third book, The Flower of the Pacific, dedicated to immigration from North Italy to South America. This is a very special, very important thing for us in Italy, because many people left Italy to go there in South America. So I was making some research concerning La Guerra della Triple Alianza. I have a copy, and it is very interesting because my main character comes to South America, Paraguay, Montevideo, and later in Argentina and so on. And when he came in South America, Guerra della Triple Alianza was ended not so many years ago. So he has to meet something concerning that war. I've studied that it was very important in South America history, but in Europe and most of all in Italy, we don't know anything about that. And so we have to make notice. I want to support the knowledge of history of South America, because I think it's very important. So I'm making, as you surely know, I do my research focused on not only on the historical events, but most of all on personal events, people involved in wars and so on. So that's why I've asked Sofia told me about this important person, Manuel Domecq Garcia. I hope the pronunciation is okay. Is it right? Yes. Sofia, Manuel Domecq Garcia, is it right? Manuel Domecq Garcia. Okay, perfect. She's better than me, of course. And I was interested immediately because, okay, he became a very important person, but and Sofia will tell us about him, but he had a very, I think, problematic, sad childhood. The war changed his life. He demonstrated he had the strength to go on to achieve big things, to become a very important person. So how war can change a person's destiny. That's why we are here with Sofia to understand that, because she dedicated a lot of time to this person, to Manuel, and she can explain better than me who he was. So, Sofia, please tell us, first of all, where do you live? And what is your historical preparation about your studies? And since many do not know the historical context, can you please briefly outline the war of the Triple Alliance, deities, armies, and so on, please? Mi nombre es Sofía Ehrenhaus, vivo en Buenos Aires, en Argentina. Eh, Me preparé, digamos, soy licenciada en historia, ese es mi título de grado. Y bueno, a su vez doy clases en la Universidad Católica Argentina, trabajo para un museo histórico, que es el Museo Roca, Instituto de Investigaciones Históricas, de acá de la ciudad de Buenos Aires, es un museo nacional. Em, y básicamente eh, trabajo estudiando el periodo que va desde 1880 a 1914 en Argentina, que es lo que se conoce como la Argentina moderna, pero por supuesto, como la Argentina, o sea, el periodo que yo estudio no empieza en 1880 y tiene sobre todo, digamos, sus personalidades, sus personajes nacen entre la década del 40 y del 80, 1880, 1840, entonces evidentemente también uno va un poco más hacia atrás y un poco más hacia adelante, y ese es el caso de Manuel García Mansilla.
perdón, de Manuel Domecq García. La Guerra del Paraguay es, digamos, por la consideración historiográfica de muchos, la guerra más importante del siglo XIX de América del Sur, dejando de lado las guerras de independencia, ¿no? Es una guerra que transcurre entre 1864 y 1870, eh, y que involucra principalmente a Paraguay de un lado y del otro lado a Uruguay, a Brasil y a la Argentina. Esta, esta alianza se llama la Triple Alianza. Por eso la guerra tiene, entre otros nombres, la Guerra de la Triple Alianza, pero también es conocida como la Guerra del Paraguay desde el lado, digamos, de los contendientes de la Triple Alianza, o la Guerra Grande o Guerra Guazú, siendo Guazú, ¿no? Un nombre o una palabra guaraní que significa Guerra Grande. Es una guerra que luego de su finalización, las consecuencias, sobre todo para el Paraguay, sí, podríamos decir que siguen prácticamente hasta hoy en día, tanto en lo que tiene que ver con lo económico, con las consecuencias poblacionales e incluso dentro, digamos, de la concepción, ¿no? De la nacionalidad y demás. Esta guerra empieza siendo una guerra interna entre las dos facciones o los dos partidos políticos dentro del Uruguay. Eh, esto es una de las cosas que hay que entender es que para este momento, para 1860, las naciones todavía se están formando, tanto el Paraguay como el Uruguay, como la Argentina, e incluso aún siendo un imperio heredado, ¿no? Como es el imperio del Brasil, que, bueno, evidentemente se desgaja de Portugal y tiene su capital imperial en París, en Brasil, todavía, ¿no? Están formándose. Eso por un lado. Por el otro lado, también tenemos que entender que el siglo XIX es un siglo de imperialismos, tanto en Europa como se podría decir un poco, ¿no? En América, Europa y América tienen, a pesar de la gran diferencia de siglos de formación entre uno y otro, tienen eh, muchas líneas de constantes, como por ejemplo la formación de los estados nacionales, que para nosotros, bueno, son post-independencia, pero en Europa está tanto Italia como Alemania formándose más o menos alrededor de estas décadas, con lo cual tampoco es tan lejano o tan diferente de pensar. Y otro de los grandes conflictos del siglo XIX y sobre todo para América, por ejemplo, también es la Guerra de Secesión norteamericana, que también pasa más o menos por estos años. Entonces, como podemos ver, es una década realmente muy belicosa, de formaciones, de estados, de formaciones de ejércitos, de experimentación también de ejércitos, y la guerra de la Triple Alianza no fue una excepción. Algo que uno podría decir, bueno, al ser una guerra civil debería ser algo pequeño, la verdad que se transformó en algo casi de escala continental, em, con también intervenciones extranjeras. Fue una guerra cuasi moderna, prácticamente podría decirse que en algunas cuestiones se parece más a la Primera Guerra Mundial que a guerras del siglo XIX. Tanto es así que, por ejemplo, es una de las primeras tres guerras fotografiadas en las cuales los fotógrafos van al campo de batallas eh, a sacar fotografías, y entonces también tenemos muchos registros, ¿sí? Hay mucho registro visual, hay mucho periodismo, hay muchas notas, bueno, eso por un lado. ¿Cómo pasamos de una guerra civil o de un conflicto civil a estas instancias? Es porque cada uno de los estados tenía alianzas, o cada uno de los partidos tenía alianzas en otros países.
Entonces, quien era el partido gobernante, que era el Partido Colorado en Uruguay, está aliado a Paraguay y el otro partido, liderado por Venancio Flores, que termina, digamos, invadiendo, entre comillas, el Uruguay y provocando un golpe de Estado, está aliado tanto con Brasil como con Argentina. En Argentina, o sea, la historia de Uruguay y la de Argentina, sobre todo lo que comparten el Río de la Plata, están muy interrelacionadas, aún siendo países independientes. Todavía hay eh, ve- contendientes de ambos países peleando en el otro país, dependiendo, digamos, federales o unitarios en Argentina, blancos y colorados en Uruguay, intercambiando, digamos, militares de uno y el otro lado y políticos de uno y del otro lado, lo mismo que la prensa. Eh, entonces, esto termina siendo así. Venancio Flores ataca al Partido Colorado, se instala en el poder y Paraguay entra a ayudar a sus aliados. Eh, Brasil, por supuesto, también eh, entra en esta lucha y finalmente cuando el presidente de Paraguay, Solano López, pide permiso para atravesar territorio, o sea, territorio argentino para invadir Uruguay, el presidente de ese momento, Bartolomé Mitre, le dice no. O sea, nosotros vamos a mantener la neutralidad y como neutrales que somos, no podemos dejar pasar un ejército extranjero, ¿no? A invadir a un país amigo, hermano. Solano López, que en ese momento nosotros tenemos que pensar que el Paraguay realmente podía llegar a ser, siendo tan pequeño, podía llegar a ser una de las potencias del Cono Sur. eh, no le importa, digamos, esta negativa argentina, invade igual, pasa igual por el territorio de Corrientes, no solo pasa, porque muchas veces lo que dicen es solo pasó, no, no, no solo pasó, puso un gobierno títere en Corrientes, y evidentemente eso declara la guerra. Fue para mí, un error de él, un error táctico pensar que la Argentina no iba a reaccionar. La diferencia es que la Argentina en ese momento no era la Argentina. No era la Argentina de 1880, no era la Argentina de 1900. Argentina todavía se estaba formando. Argentina todavía no tenía la extensión territorial que tiene ahora. O sea, si bien en los mapas o en lo que se decía, la Argentina llegaba, ¿sí? Yeah, Hasta but Tierra del Fuego, was lo cierto es que el control much del bigger Estado than Nacional Paraguay, right? sobre su territorio no era tanto. De hecho, todavía hay muchas guerras internas en la Argentina. Eh, el gobierno nacional ni siquiera es dueño de su propia ciudad, ¿no? Está de prestado en la ciudad de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la Argentina, si bien cuando uno suma la lista de contendientes era, bueno, era enorme, Paraguay había logrado desde 1811, eh, al ser más pequeño, había logrado controlar mucho mejor su territorio y desde hacía varios años estaba armándose, no solo militarmente, tenía un ejército bastante potente en comparación con el de Argentina, sino que además tenía ferrocarriles, o sea, estaba muy bien preparado, pero no para tanto, ¿sí? O sea, no para hacerle frente a Brasil, a Uruguay y a la Argentina. La verdad es que Mitre, quien va a ser, o sea, era presidente de Argentina, pero a su vez también va a ser el general de la batalla. De hecho, va a ir hacia el frente de batalla en en un ejemplo de optimismo desmedido. Decía que en 24 horas en los cuarteles, en 15 en campaña y en 3 meses en Asunción. La guerra no duró 3 meses, la guerra duró 6 años y hasta que, digamos, termina la ocupación aliada
en Paraguay, ¿no? Va a ser 1876, o sea que todavía quedan 6 años. Las consecuencias para Paraguay fueron enormes. Perdió casi el 65% de su población, siendo la gran mayoría, algunos dicen hasta el 90%. Yo tanto no sé, pues no soy un especialista en la guerra del Paraguay, pero hasta el 90% de sus hombres. Por supuesto, sus mujeres también pelearon porque cuando digamos, las tropas llegan al Paraguay, invaden, son tropas invasoras y por lo tanto toda la población este, queda incluida. Y además porque eh, había, por un lado, el nacionalismo de quien tiene que defender su territorio, su patria, su familia, pero por el otro lado, porque también desde el gobierno de Solano López no estaba permitido no pelear, ¿sí? O sea, durante muchísimo tiempo hubo toda una construcción, como es la gran mayoría del siglo XX para todos los países, una construcción muy nacionalista en la cual todo el mundo abnegadamente quiere defender su patria y, bueno, digamos, desde la década del 80 en adelante, todo eso también está más estudiado, ¿no? O sea, está esa necesidad de cierta forma tratar de llegar a la verdad, no solo tener el tema de los mitos históricos, que nosotros como historiadores sabemos mucho de eso, ¿no? O sea que durante todo el siglo XIX y todo el siglo XX, cuando las nacionalidades se están formando, están esta necesidad precisamente de los mitos formadores, ¿no? Y la guerra del Paraguay no fue, digamos, una excepción a todo eso. Y, Em, y Sofía, En la República Argentina, en la década del 60, de 1960, también hay toda una cuestión revisionista, ¿no? Y ponen a Paraguay como la víctima inocente. Evidentemente fue la víctima, fue una gran víctima, pero desde sus orígenes no es inocente. Entonces hay toda una revisión de todo. Bueno, evidentemente los más débiles o quienes tienen peores consecuencias terminan siendo también como despojados de, digamos, de sus intenciones iniciales y demás. No disculpa todo lo que se hizo y entre todas esas cosas que se hacen está el robo de niños, que es un poco de cómo este personaje, Manuel Domecq García, entra a jugar un poco de eso. la guerra es famosa por involucrar a niños. Ujú. Emanuel era uno de ellos, Sí, ¿correcto? Manuel Domecq García eh, tenía 10 años cuando sucede, eh, digamos, todo lo que vamos a contar ahora. Tenía 5 cuando empieza la guerra. Él es hijo, bueno, de nuevo, cuando hablamos de los mitos, durante muchísimo tiempo se dijo que él era hijo de padre y madre paraguayos que habían muerto defendiendo, ¿no? Las trincheras, uno en Humaitá y el otro en Pipirihuí. Eh, Cuando uno va a los registros, ¿no? Ya sea de la Recoleta, o sea, del cementerio de la Recoleta, donde está enterrada la madre y demás, la madre era porteña, pero bueno, esto, ¿no? De los mitos del héroe como un héroe paraguayo podía, o sea, es como que era menos héroe o menos paraguayo si hubiera tenido los dos, o sea, una madre eh, porteña. Sin embargo, otra cosa que hay que entender es que las élites y la circulación de hombres y mujeres, eh, por lo que era el ex virreinato o los territorios españoles, eh, había mucha circulación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cornelio Saavedra, presidente de la primera Junta Argentina, había nacido en Bolivia. Lo mismo, a ver, ¿por qué? Porque no existían esas fronteras nacionales, pero cuando hay que empezar a delimitar historias nacionales, se empiezan a cortar en los límites actuales, ¿no? Incluso de donde
la gente. Y en realidad eso no le pone ni le quita nada a cada una de las personalidades. Bueno, él nace en Paraguay, su lugar de nacimiento también está en entredicho en este momento, pero sí, nace en Paraguay, algunos dicen en Asunción, otros en un pueblo. eh, y lo cierto es que él pierde a sus padres y en la entrada, con las entradas de las tropas aliadas, es capturado, o sea, por esto que vos decís, no solo porque había niños peleando, porque una vez que fallecen los hombres, llaman a los adolescentes y después llaman a los niños y a los ancianos que todavía pueden pelear, y a las mujeres, en la guerra del Paraguay han peleado todos, desde el punto de vista dentro de los ejércitos. Entonces, muchos de esos niños eran tomados prisioneros por haber sido combatientes o simplemente por ser huérfanos, por haber perdido a sus padres o por estar separados de sus familias, eran tomados como prisioneros en caso de haber sido beligerantes o para luego ser repartidos o vendidos como esclavos. Eso se usaba. Este, como sirvientes en los países republicanos y como esclavos en países esclavistas, que Brasil todavía lo era. Entonces, muchos de los prisioneros de guerra es uno de los grandes reclamos que se les hace a Brasil, que muchos de los que eran prisioneros de guerra después son vendidos como esclavos, cuando en realidad deberían ser prisioneros de guerra. Eh, bueno, de eso hay cartas, hay mucha documentación. Lo cierto es que este niño eh, formó parte de un grupo enorme de niños y de los cuales solo tenemos registros de muy pocos. Él tenía la suerte de ser de una familia de élite, que tenía además parientes en Argentina. Bueno, su tía lo va a... O sea, algunos dicen que lo busca y otros dicen que son los mismos soldados brasileños quienes le ofrecen y dicen, nosotros tenemos a su sobrino, y ella dice, Okay. bueno, tráiganmelo. Esto es en una entrevista que le hace Estanislao Ceballos, que Estanislao Ceballos fue un político argentino, jurisconsulto, eh, historiador amateur, de cierta forma, como eran en el siglo XIX, eh, y además, bueno, escritor, ministro en Argentina, pero que una eh, de sus grandes ideas que no llegó a realizar fue hacer una historia completa de la guerra del Paraguay. Okay. Formó un archivo enorme, pero nunca llegó a escribir el libro. Lo que él quería era escribir precisamente el libro desde los tres puntos de vista, o desde los cuatro puntos de vista. Entonces había entrevistas, bueno, fue uno de los, si uno quiere, puede decir, uno de los primeros en los cuales va a buscar y hacer historia oral, ¿no? Hace entrevistas, y entre ellas está la entrevista a la tía de Manuel, y ella le dice que vinieron los soldados brasileños y le dijeron, nosotros tenemos a su sobrino, si usted lo quiere, tiene que pagar un rescate. Termina pagando creo que alrededor de 8 libras esterlinas por la liberación de Domecq y de su hermana, Eugenia. Evidentemente, Paraguay no era un lugar en ese momento para criar un niño, así que se lo van a enviar a su tío, un estanciero argentino. Bueno, en el medio se pierde, o sea, cuando lo mandan para la Argentina se pierde, termina en manos del duque de Caxias, que después se había encariñado y no lo quería devolver, entonces el tío rico, estanciero, tiene que ir a entrevistarse para que se lo devuelvan. Bueno, finalmente termina en Buenos Aires y va a ser una carrera militar brillante, va a entrar a la escuela naval, eh, va a terminar siendo ministro, de Guerra y Marina y almirante de la Argentina, ¿no? De la Armada Argentina. Pero, a ver, es uno de los pocos registros que se tienen de estos niños, porque, bueno, evidentemente este, él Okay. va a tener éxito, digamos, en su vida.
eh, no solo, digamos, va a estar, eh, a ver cómo decirlo, en puestos políticos, sino que también va a viajar por el mundo, va a ser el responsable de mucha de la modernización de la Armada Argentina. Went also Sí, Japan. He went also in Japan. Japan. sí. Yeah. Eh, bueno, por esto mismo que él va a estar encargado de modernizar la escuadra y la Armada Argentina, va a viajar por distintos lugares y entre ellos va a estar en Génova eh, cuando Argentina firme los pactos de Mayo con Chile en 1902, que es un fin a la carrera armamentista o una pausa en la carrera armamentística, y eh, los dos buques que estaban en Génova para venir a la Argentina, que eran unos buques supermodernos, van a ser vendidos al Japón. Y él, como conocedor, digamos, de los buques, va a ir invitado por el gobierno de Japón y enviado por la Argentina, por supuesto, y va a participar como observador en la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa de 1905 va a ser también otra de esas guerras en las cuales hay observadores de todo el mundo porque se prueban precisamente un montón de armamentos modernos y nuevos. Él va a viajar a Japón, va a estar en Japón hasta 1906. Hay también toda una historia eh, muy novelesca. Si hay algo que tiene Manuel Domecq García, es una vida muy novelesca. Realmente podrían hacerse películas, series, porque tienen un poco de todo, intrigas, romances y demás. Él va a tener un hijo en Japón, con una mujer japonesa que de cierta forma, no, no, porque era una particularidad Sí. del Japón que todos aquellos que iban a tener un cierto carilla fuera económico, mercantil o político debían casarse con mujeres japonesas. Ah, Sí, es una historia muy interesante y es también la base de Madame Butterfly, okay. ¿no? Esta idea de estas mujeres japonesas Claro, casadas con extranjeros. claro. Y él va a tener un hijo. Eh, Poco se sabe de esto, poco se habla, o sea, hace poco, relativamente poco, salió un libro eh, muy novelado, muy novelado, pero con esta base de un bisnieto de Domecq García que se llama María Domecq, que cuenta un poco esto. Bueno, luego él va a volver a la Argentina, donde por supuesto él está casado y tiene una hija. Y bueno, él va a seguir, digamos, ya digamos, su historia netamente argentina, aunque siempre con un gran amor por Japón. De hecho, ayuda y promueve la cultura japonesa en Argentina con el conocimiento, con fundaciones específicas como la Asociación Cultural Japonesa Argentina y demás. Así que él siempre va a tener esa relación con Japón. Una de las cosas que sí hay que decir, independientemente de todo esto y de que es un personaje realmente fascinante, es que no todo es brillante en la vida de Domecq García, puesto que evidentemente por la época, por cómo se cría, por dónde se cría y demás, tiene una idea de nacionalismo de la década de los 20, o sea, que llega a la década de los 20 y del 30, que sabemos Sí. que las décadas del 20, 30, 40, 50 del siglo XX tienen unas ideas de nacionalismo que no siempre, eh, digamos, van por el He, buen he, camino. he had a Este, long ¿eh? life. He had a very long life. He was born in 1859 and he died in the 1951. So almost 1 century, more or less. It's very long life. Y pasó por mucho y estuvo relacionado con muchos
hitos importantes en la historia, ¿no? Okay. Tanto nacional como Well, internacional. do Eh, you have a name of a movie dedicated to Manuel to suggest? Películas no, no conozco, no quiere decir que no haya, pero no conozco. Libros, hay un libro Mm? eh, pequeño, son 110 páginas, escrito por un bisnieto o dos bisnietos de él, Horacio Font Domecq y Hernán Álvarez Font, que se llama Manuel Domecq García, La forja de un marino. Es una biografía, pero le falta, digamos, todo el aparato erudito. O sea, es una biografía Okay. hecha por descendientes, ¿sí? Okay. Es interesante como un primer paso. Como historiadores nos falta un poco más. Y Okay. aparentemente se está escribiendo una biografía sobre él, pero Ah, todavía no ha salido. Pero bueno, digamos, por conocidos, sé que está sucediendo. okay. Eh, y después, bueno, por supuesto, hay muchos artículos escritos sobre él, Ah, sobre todo relacionados con respecto a la Marina, por supuesto. Está lo que él mismo escribió sobre la guerra ruso-japonesa y, digamos, sus estudios un poco sobre el Japón okay. en los años que estuvo ahí, ¿no? El informe que él después eleva a las autoridades, son como de su mano, de puño y letras, es algo que se podría leer, pero es más, digamos, enfocado respecto de el desarrollo japonés. Y después, bueno, están los libros, tanto es la Guerra del Paraguay, que incluye una gran cantidad de visiones, Sí. y después uno de los últimos que no está mal, sobre todo para ver esta cuestión del tráfico de los niños y de la posición de las mujeres y demás, y cómo, porque hay durante muchísimo tiempo, o digamos, durante el revisionismo, una de las grandes cuestiones respecto de por qué se había dado la guerra del Paraguay era un poco esta cuestión conspiracionista, ¿no? De Inglaterra como el gran monstruo, Ah, ¿no? Haciendo todo para destruir a un Paraguay que parecía aliado de Alemania. Eso que de cierta forma se trata como de exculpar, digamos, a los países, también los pone muy mal porque simplemente los deja como marionetas del extranjero. Y la verdad que no fue tan así, ¿no? Y de hecho no fue así. Hay un libro que se llama La Guerra del Paraguay y la construcción de la identidad nacional, de María Victoria Barata, donde, bueno, una de las cosas que trata de ver es esto, ¿no? ¿Por qué la Guerra del Paraguay? ¿Por qué tanto tiempo? Y cómo, digamos, más allá de que desde la historiografía eh, nacional canónica, la guerra del Paraguay tenía que ser, ¿no? Y que los estados, cada uno de los estados apoyaba esa guerra, bueno, también ve, digamos, las oposiciones que se habían dado dentro de cada uno de los países y demás, y cómo tanto de uno y de otro lado se usa, ¿no? La guerra un poco para unificar a las naciones. I wanted to do this video in particular, and first of all, before I forget, I want you to thank you not only for the history of Manuel Domecq Garcia, but also Ah, you have the for, book, okay. yeah, you told me it's amazing because from Argentina, you told me about the history of Mr. Adamo Lucchesi, who was an explorer from I from Italy. I found his story fascinating. Then I contacted the persons who live in his area in Toscana, in Tuscany, and they were very happy. The priest, the man I talked to also, they they looked for the book because
there are few copies, not very much, many copies. There are few now. And they sent me everything for free. They didn't want anything because they are so happy that I will talk about Adamo Lucchesi in my book. And you will see how in the plot of my book, Il Fiore del Pacifico. It's a very amazing history. And that's the most amazing thing that I knew about him from Argentina. It's I found him just looking for something else, and here it is. It's published in Spanish. You know, I think it's the government of, I don't remember if Misiones or Corrientes, where he lived. Explored the Paraná, maybe, right? Yes. The Paraná River, and his family wanted him to become a priest, but he didn't want, so he left to reach South America, and he became quite rich, and he came back to Italy, and he tried to support the other immigrants going to South America with a school, and so he was very, very near to this kind of people, of course. And I knew that from this book that he was in contact also with my favorite writer, who is Edmondo De Amicis, an Italian writer. Yes. Yeah. So I was very amazed. Thank you to you. I didn't know about him. That's why I think it's very important to speak to each other, to know new people, because you can talk about history of Argentina, but you know also about my country that I don't know. It's amazing. and amazing, this relationship with Italy, because I think in Argentina, I don't know now, but for the 1970s, I think that 75% of the population have someone Italian in its genetics. Yeah. Of course. Why I want to support, I decided to support the knowledge of South America, of Argentina in my books, because, when you see a movie, since the movie is made by USA, they always talk about South Italy persons who went to North America, of course, in New York, Ellis Island, and so on. But there are not so many movies, películas, who talks about people from North Italy going to South America. And as you told, the great part of our Argentina people have Italian origin. So I think it's important to share our culture, because it's almost the same culture, and it's important to know each other. In one point, there was more Italian in Buenos Aires, more Italian flags than Argentinian Really? flags. So there was, the government say, we have to do something really soon and aggressive to form Argentinian nationality. Yes, but Argentina flags was created by Belgrano, if I'm not wrong, right? By Belgrano, yes. And it was Italian origin, right? Yes. Or not? Yes. So in any case, we have many things in common. We are together. So starting from the flag, I wanted to speak about Manuel with your help, because I want to show how a destroying situation as a war can change a child's destiny, not only in the worst way, but also in the best way. If he can go on and find a way
not To be to cancer, successful. yeah, to success. Okay, he had a war on his shoulder as a child, and it is terrible to live such period when you are a child. He went to another country to his uncle, and this is say, okay, he was wealthy, was not poor, but you have, even if you are rich, you have to find the strength to go on because he lost his parents. I was impressed with this Guerra della Triple Alianza because one of the cruelest aspect was the children, because Lopez, he used the children to fight in the army. I don't know how many countries did that, but he did that in a strong way. And Well, here, yeah, there's a lot of here in Argentina. Okay, yes, I know the photos. Yes. yeah, one volume dedicated only to children. Los I Niños don't know if I. in Italy, we are in Europe, and since we are in Italy, in schools, we have a lot of study about Rome, Greece, and so on, Alexander the Great, Caesar, and The so on. successful part of history. Yeah, yes. And also about the Renaissance, Lorenzo il Magnifico, Leonardo da Vinci. So in Italy, we have a lot of history to study, and it seems there is no place for South America history or China history or Russia history. In schools, we are focused on Italian, Rome, Greece, Alexander the Great, and also Renaissance, and sometimes First World War, Second World War, which are important. So they have no time for other countries outside Europe, and it's a pity. It's really a pity, but I can understand, but it's a Well, pity. here in Argentina, we have a lot of study of Europe and some of, well, America, of course, but we are very occidental, Yes. history. There's very few of Africa and Yeah. Asia. I want to thank you very much for your time because we are closing again in 8 minutes. Thank you very much for your time. Muchas gracias por el De nada. tiempo. I hope with this video, I hope you enjoyed to be a part of this video. Muchísimas gracias for your time. I really, really, really appreciate, believe me. No, you're welcome. I really enjoyed this conversation, and I really would like to keep with this relation because I think that we should unite more, like professionals and like persons. So I'm really, really glad to make your acquaintance. Thank you. The same for me. The same for me. Thank you very much, and keep in touch. Yes? Okay. Thank you. Gracias. Bye. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.